Voces Migrantes TV, tu canal digital de información con programas sociales, culturales, económicos y políticos. Te agradecemos por seguirnos, compartir, comentar y por regalarnos un me gusta a todo nuestro contenido. Tu voz, junto a nuestras voces, cambiará el mundo. Muy buenas noches a nuestra amable audiencia desde Europa, desde Sudamérica, desde Latinoamérica y desde los Estados Unidos. Muy buenas noches y bienvenidos ya a las personas que se encuentran ya en vivo y en directo con nosotros, a las personas que se encuentran en YouTube, en Twitter y en Facebook. Muchísimas gracias. Damos la bienvenida a don Segundo Manuel Caguas desde Francia también, que nos acompaña en esta noche para esta entrevista con la asambleísta Mónica Palacios. Bienvenido, estimado Segundo Manuel Caguas. Bienvenido. Muy buenas noches, estimado Jorge, allá en Italia. Gracias por la invitación a su prestigioso medio de comunicación, como también agradecer a todos los cibernautas que en este instante están conectados. Gracias, don Jorge, por tenerme en su canal. Muchísimas gracias, don Manuelito. Como habrán visto el título de esta entrevista, el tema es muy sensible. El tema es muy sensible y la verdad es que estamos muy preocupados nosotros los migrantes por la situación actual que se está dando en nuestro país. Vamos a dar la bienvenida a la asambleísta Mónica Palacios. Ella es asambleísta por los Estados Unidos y Canadá. También es economista, muy joven, y realmente estamos muy contentos de poder estar con ella hoy en este diálogo para poder hablar de este tema sumamente importante, este tema de migración, ya que en este momento miles y miles de ecuatorianos están abandonando nuestro país en este gobierno del encuentro, porque así lo llamó el señor Guillermo Lasso, un gobierno del encuentro en campaña, y la gente se está yendo pues de nuestro país. Se está repitiendo la historia de los años 1999. Bienvenida, estimada asambleísta, a esta entrevista. Muchísimas gracias, Jorge. Segundo, un honor para mí estar compartiendo la noche de hoy con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Estimada asambleísta, nos gustaría, para iniciar este diálogo, esta entrevista, que nos dé un contexto general, lo que está sucediendo actualmente en estas últimas semanas, en estos últimos meses, lo que está ocurriendo, este fenómeno migratorio que ya fue historia. En 1999, alrededor de 2 millones de ecuatorianos se desplazaron alrededor del mundo, y ahora mismo se repite la misma historia, y nosotros como migrantes sumamente preocupados por este tema, porque ya vivimos una primera migración, ahora vivir otra historia, ver que se repite, lágrimas, hogares, niños y familias que prácticamente se separan. Nos entristece el alma, y le hemos visto en varias entrevistas que la venimos siguiendo, asambleísta, en este tema de la migración, de lo que está ocurriéndonos, para que nos dé un contexto general, y de ahí pues nosotros preguntaremos al respecto. Estimada asambleísta Mónica Palacios, bienvenida, adelante. Bueno, la situación que está pasando en este momento, los migrantes ecuatorianos y en sí la situación en el Ecuador, pues es terrible. Tenemos 110,000 ecuatorianos que han salido del Ecuador desde el mes de enero hasta el mes de agosto. Tenemos 20,000 deportados desde los Estados Unidos y México solamente en el mes de julio. Tenemos 70,000 ecuatorianos que han salido del Ecuador y no han vuelto. Y lo más terrible de todo es que tenemos 400 niñas y adolescentes que han salido en el mes de julio y no han vuelto. Como tú mismo lo mencionabas, Jorge, tenemos la segunda oleada migratoria después
pues de 1999-2000, donde más de 2 millones de ecuatorianos fueron expulsados de su patria. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Pues se están utilizando a los niños, niñas y adolescentes, a diferencia de 1999-2000 con la primera oleada, como pasaporte de entrada en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Los coyoteros, los traficantes humanos les mienten a las familias y les dicen que si ellos viajan con sus hijos o hijas menores de edad, van a poder entrar en los Estados Unidos. Esto es completamente falso. Quiero recordarles que Joe Biden fue el vicepresidente de Barack Obama. Barack Obama fue el presidente en la historia de los Estados Unidos que más ha deportado latinos. Estas mismas políticas lo siguió el presidente Donald Trump. Y en este momento, el presidente Joe Biden tiene una política que se llama Título 42, en la cual nuestros migrantes, si efectivamente logran cruzar la frontera a los Estados Unidos, pues ya no tienen derecho de ver a un abogado y tampoco a un juez de migración. Son deportados inmediatamente. Y tampoco es que son deportados al país de origen, como era antes. Habían aviones que les deportaban directamente al Ecuador. En este momento, lo que pasa es que son deportados a la frontera de México, la mayoría de ellos a Ciudad Juárez, y se quedan ahí con sus niños. Realmente es una situación terrible lo que está pasando y principalmente pues no hay ninguna ayuda por parte de la Cancillería en este momento. Estimada asambleísta, como lo decía al inicio, nosotros somos esa primera generación de migrantes. A partir del año 1999, yo tuve que salir de mi país, de verdad, dejando lágrimas a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, amigos, familiares, y ahora se está repitiendo la misma historia. Ver a nuestros compatriotas que en este gobierno, y ya en el gobierno de Lenín Moreno, pues empezó nuevamente, por falta de oportunidades, falta de empleo, promesas y promesas, asambleísta, que se dieron en la campaña del señor Guillermo Lasso. El señor Guillermo Lasso ofreció miles y miles de empleo, ofreció préstamos al 1% a 30 años plazo, ofreció también alzar los sueldos a $500 y hasta la vez no se ha dado nada. Nos gustaría que nos diga cuál es digamos, la situación, por qué los ecuatorianos en este momento, justamente en este momento y en este gobierno, están saliendo miles y miles. O sea, nosotros estamos realmente preocupados. Yo estoy pensando que incluso podría darse otro feriado bancario, porque ya hablaremos más adelante de la situación de Pandora Papers, y lo digo así porque realmente es escalofriante. Son miles y miles, como usted menciona, las cifras de los ecuatorianos que están saliendo. Entonces, si como usted está en contacto con los migrantes, ¿nos podría decir cuál es el motivo? O sea, ¿por qué están haciendo esta segunda migración? Pues las cifras están muy claras. Tenemos un decrecimiento del 5.6%. Tenemos un achicamiento de pues, la inversión pública por parte del Estado. Tampoco, como usted mismo lo dijo, el presidente Guillermo Lasso había prometido préstamos al 1% a 30 años, especialmente para el agro, que es el sector que más necesita en este momento de una reactivación. Igualmente se había prometido pues sueldos a $500, que iban a subir de 400 a $500. Eso no ha pasado absolutamente nada. Y no solamente eso, estamos viendo, por ejemplo, con el proyecto de ley creando oportunidades, que lo que se está queriendo hacer es precarizar el trabajo de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, realmente no se está trabajando a favor del ecuatoriano de a pie. Y le voy a comentar un ejemplo que siempre lo doy, pero es algo real, no es como en este caso el ejemplo que dio el presidente Guillermo Lasso sobre esta supuesta Lorenza. Yo sí estuve en la ruralidad de Azuay, de Cañar, he estado en Salitre, he estado en Manabí. Y no me voy a olvidar en el Azuay cuando una señora me dijo, asambleísta, sube a cada rato la gasolina. Tengo $1.50 para comprar el desayuno, me alcanza para leche y los 4 panes para mis hijos. Ya subió otra vez, ahora solamente me alcanza para la leche.
Me dice, mis hijos se van con hambre a la escuela, en las escuelas ya no les están dando de comer, como se les daba durante la Revolución Ciudadana, solamente se les está dando unas galletitas de quinoa caducadas, y si a algún ganadero les sobra la leche, regala a las escuelas, si no, no. Entonces, las familias no tienen otra opción más, porque no tienen otra opción más que irse. Ahora es sumamente importante hablar y explicar aquí de qué se trata esta economía siniestra del coyoterismo y el tráfico humano, porque también lo que yo escucho de muchas personas es, pero si los migrantes o los ecuatorianos que pretenden salir pueden pagar 20,000, 15,000, 30,000 dólares, ¿por qué no invierten en el Ecuador? Y esa no es la realidad. Si el ecuatoriano se quiere ir al banco del Pichincha, al banco de Guayaquil a hacer un préstamo y dice, bueno, yo tengo una casita, un terrenito o algún bien, o simplemente necesito el dinero para poder reactivar mi economía, en los bancos privados dicen que no les van a dar el préstamo porque no tienen trabajo y no tienen cómo pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el coyotero y lucra de esa necesidad y ese dolor. Y le dice, no importa, si usted tiene algún bien o algún pariente tiene algún bien o lo que sea, dele al chulquero. No es que el chulquero le entrega al migrante o al ecuatoriano la plata en su mano. No es así. Supuestamente le da al coyotero y el coyotero lo que le dice al migrante es, verá, usted va a salir del Ecuador, yo me voy a encargar de que usted llegue a los Estados Unidos y yo voy a pagar todos los viáticos y todas las necesidades durante el viaje. Ahora, si el migrante lleva unos 500, 600 dólares o lo que sea, es porque los familiares le dan para cualquier cosa que pase en el viaje, tenga alguna platita, pero no es que el ecuatoriano ve esa plata nunca. Entonces el ecuatoriano llega a los Estados Unidos y realmente logra cruzar la frontera y tiene que empezar a pagar esos 20,000 dólares. Al traficante humano le cuesta 3,000, 4,000 dólares que el ecuatoriano llegue a los Estados Unidos y él cobra 25,000 o 30,000 dólares. Entonces no es que el ecuatoriano quiere irse, no es que los ecuatorianos no quieren invertir en el Ecuador, sino que no hay otra opción más porque el gobierno actual de Guillermo Lasso ni siquiera entiende las problemáticas de nuestros ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, por eso tenemos un gobierno que no tiene políticas públicas de economía, ni de seguridad social, ni de seguridad ciudadana, ni de absolutamente nada. Estamos completamente desprotegidos. Entonces, cuando vienen los coyoteros a lucrar de la necesidad y el dolor de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Asambleísta, usted conocerá de primera mano que la migración, especialmente a los Estados Unidos, era de la SUAY y del Cañar. En vez ahora ya la migración es a nivel nacional, es a nivel nacional. Y ahora mismo he visto el tema que están poniendo, digamos, en medio a los niños, están usando a los niños, por Dios, compatriotas, están usando a los niños, estos coyoteros. Dicen, no, que por los niños pueden pasar. Explíquelo bien esta parte, asambleísta, porque no es posible que estén usando a nuestros niños, por Dios. ¿En qué país estamos? Pues sí, es una realidad bastante dura la que está pasando, pues las familias ecuatorianas. ¿Qué es lo que les dicen los coyoteros? Primeramente les dicen que si sale con sus niños, niñas y adolescentes van a poder entrar a los Estados Unidos y no va a haber ningún problema. Como le expliqué antes, es completamente falso porque hay una política que se llama Título 42, en los cuales los migrantes ya no tienen derecho a ver a un abogado y tampoco a un juez, entonces son deportados inmediatamente, porque antes cuando llegaban a los Estados Unidos y efectivamente lograban cruzarse las fronteras, iban a estos centros de detención de los migrantes y podían ver a un abogado, les podían dar una visa de refugio para que se puedan quedar en los Estados Unidos, pero esto ya no está pasando. Ahora, aparte de esto, les dicen que si viajan con los niños o niñas o adolescentes, les van a cobrar menos para llegar a los Estados Unidos, porque ya es seguro que van a entrar. Entonces, por ejemplo, una familia de 4, más o menos, le están cobrando unos 25,000, 25,000 dólares, que solamente por una persona les están cobrando de 16 a 20,000 dólares. Entonces, es sumamente conveniente. Entonces, las familias dicen, no, está bien, vamos a irnos con nuestros niños y no va a pasar nada. Esto es completamente falso. Le comento que yo estuve, pues, visitando un centro de acogida para niños en Phoenix y estuve conversando con la psicóloga de este centro, que justamente era ecuatoriana, y me dice que los niños que llegan allá, llegan violados, niñas embarazadas,
niños con quemaduras en segundo grado, con problemas de la piel, con hipotermia, pero sobre todo con un daño psicológico que nunca se les va a ir. En el Ecuador me comentaban que estos niños ya hablaban, comían normalmente, dormían. Después de haber pasado ese vía crucis de la llegada a los Estados Unidos, los niños ya no hablan, ya no quieren comer, tienen pesadillas todo el tiempo. ¿Y qué es lo peor de todo? Que el coyotero le dice, tiene 3 oportunidades para entrar. Entonces estos niños son deportados al Ecuador y las familias les piden o se vuelven a ir con la familia una y otra vez. Entonces ahí es donde realmente tiene que intervenir el gobierno ecuatoriano y decir, no podemos seguir vulnerando la vida de estos niños, niñas, adolescentes. No podemos seguir vulnerando los derechos de estas criaturas que no tienen ni voz ni voto en esto. Entonces ahí es cuando realmente debemos de darnos cuenta que la situación en el Ecuador es completamente irracional y lógica, porque el gobierno actual no está haciendo absolutamente nada. Yo he tratado de tener reuniones con la Cancillería para ver ellos de qué manera están trabajando, también con la Secretaría de Derechos Humanos, que es una nueva secretaría formada por el gobierno de Guillermo Lasso, y tampoco he tenido respuesta. No están haciendo absolutamente nada por el bienestar de estos niños que son traficados. Lo que usted nos dice nos entristece el alma, asambleísta, de verdad, porque con los niños es un tema muy sensible, que lo estén usando para esto, o sea, no es posible. Ya los migrantes hemos pagado, digamos, en el año 1999, hemos aportado a la economía de nuestro país y hasta ahora continuamos contribuyendo a nuestro país, y una vez más que usen, digamos, en este tema a los niños. O sea, realmente es muy penoso y muy triste. Asambleísta, yo le doy paso a nuestro compañero Segundo Manuel Cagua desde Francia, que él también tiene para hacerle unas preguntas. Adelante, don Segundito. Muchísimas gracias, estimado don Jorge. Muy buenas noches, asambleísta. Un gusto conocerlo. Soy un ciudadano indígena del cantón Chunchi, provincia del Chimborazo. Chunchi ha hecho noticia mismo por la inmigración, por los deslaves, ya que la nomenclatura geográfica en mi cantón es bastante incomprensible, ¿no? Asambleísta, he escuchado con atención sus exposiciones. Antes de continuar con mi pregunta, primero agradecerle por su exposición y felicitarle por su trabajo, por sus explicaciones en estos medios. Ya le he visto en otros medios. Felicitarle porque usted está haciendo un trabajo diferente a muchísimos hasta asambleístas que en el trayecto de mi vida lo he visto humildemente. Espero que la contundencia de sus explicaciones a la ciudadanía pueda sensibilizar para tomar acciones frente a este triste y cruel fenómeno que está viviendo la ciudadanía ecuatoriana. Asambleísta, mi pregunta va en que, hablando del coyoterismo, en el gobierno del presidente Correa, por lo menos cayeron como 3 o 4 coyoteros por la eficiencia y el trabajo de las autoridades de gobierno para seguir y perseguir el trabajo de la trata de blancas, del comercio de seres humanos por parte de estos coyoteros. Esta vez se puede hacer alguna campaña, ya no del gobierno, porque de este gobierno no se puede esperar nada, a lo mejor de los ciudadanos, para orientar y sensibilizar a la ciudadanía que de alguna manera delate a estos ciudadanos criminales que tratan y que hacen el comercio con las vidas humanas y especialmente con los niños. Asambleísta, si usted a lo mejor nos puede explicar sobre esa posibilidad, le agradezco. Segundo, muchísimas gracias. Y como le comentaba, yo creo que cuando el trabajo se hace con convicción,
uno lo hace realmente con entrega. Entonces eso es lo más importante y es esa lucha a favor de los migrantes porque tenemos que dejar de ser invisibilizados. Yo también soy una migrante, tuve que salir expulsada de mi patria, 16 años ya fuera del Ecuador, así que entiendo perfectamente la problemática y por eso estamos en esa lucha. Le comento que sí hemos empezado con una campaña de concientización, hemos estado pues en varias provincias del Ecuador, hemos estado en Cañar, hemos estado en Azuay, hemos estado en Tungurahua, Manabí, El Guayas, pero realmente más que todo es una campaña de información, de decirle a los ecuatorianos y ecuatorianos especialmente los que están en riesgo de migración, que son mayormente de la ruralidad de nuestro país, lo que puede pasar cuando vayan a cruzar la frontera, cuáles son los riesgos, cuál es la realidad de cruzarse pues una frontera que está llena de narcotraficantes, hay también secuestros, pues trata de personas, etcétera. Pero la realidad es que es muy difícil trabajar con familias cuando ellos ya no tienen que darle de comer a sus hijos, cuando no tienen oportunidades de trabajo, cuando no tienen seguridad en un país, cuando saben perfectamente que pueden salir de su casa y en cualquier momento por un simple celular les pueden matar. O el día de hoy en el centro comercial en Guayaquil por $200 hubo una balacera. Entonces, ya no hay seguridad. Cuando a mí me dicen en el ejemplo que les di anteriormente, asambleísta, yo ya no tengo que darles de desayunar a mis hijos, la gasolina sube a cada rato, mi esposo no tiene trabajo, ¿qué hago? Viene el chulquero, me ofrece irme, no me importa nada, tengo que irme porque, ¿qué más voy a hacer aquí en el Ecuador? Me dicen, no me quiero ir, pero me tengo que ir. Sí entiendo que hay riesgos, les explico los riesgos, pero me tengo que ir. Entonces ahí es donde realmente vemos que tiene que intervenir el Ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso, que es el que maneja las políticas económicas en el país, y realmente empezar a trabajar y cumplir sus promesas de campaña. Yo he hablado con muchos ciudadanos, dicen, sí, yo voté por Guillermo Lasso, voté porque iba a subir el salario mínimo básico, porque iba a entregar los préstamos, pero no ha hecho absolutamente nada hasta este momento. El otro día dio una declaración y dijo que no era posible entregar estos préstamos al 1% porque la Asamblea Nacional no quería aprobar el proyecto de Creando Oportunidades. Yo leí el proyecto y en ningún lado hablaba del préstamo al 1% a 30 años. Lo único que hablaba es de la supuesta flexibilización laboral, que realmente es precarización laboral. Así que no está él trabajando por los ecuatorianos y ecuatorianas, sino por unos pocos grupos de poder. Vuelvo a repetir, y eso lo he dicho varias veces, es algo personal que yo pienso. Yo creo que Guillermo Lasso llegó a la presidencia por la vanidad de ser presidente, porque él ya tenía el poder económico, ahora quería llamarse señor presidente. Ahora que llegó, ¿qué está haciendo? No tiene idea, porque nunca ha entendido las problemáticas de los ecuatorianos y las ecuatorianas de a pie, y la migración es un resultado de eso. Asambleísta, aparte de eso, usted como asambleísta conocerá dos cositas. Guillermo Lasso viajó a México en el mes anterior, creo que fue a la reunión de la CELAC. Pero el objetivo del presidente, creo que en su agenda no estaba ni de lejos tratar con el gobierno mexicano sobre la problemática de nuestros inmigrantes que se encuentran en México sin poder pasar la frontera. Se tenía información que, como lógico, como todo banquero, su viaje fue más comercial y bancario que por atender las necesidades de nuestros ciudadanos. Las autoridades del gobierno por completo no están trabajando en el tema de los inmigrantes ni de lejos, porque aparte de eso subieron el costo de los servicios consulares para rematar contra de los inmigrantes. ¿Cómo está eso, asambleísta, por favor? Bueno, dos temas importantes, el acuerdo ministerial 036 que sube un 500% los aranceles consulares, que ya voy a hablar, pero comencemos con el tema de que Guillermo Lasso, el presidente de todos los ecuatorianos, y repito eso una y otra vez para que entendamos que es de todos los ecuatorianos, fue a México, no en una ocasión, fue en dos ocasiones a México. Le comento que una semana antes de la vez que él estuvo por primera vez en México, yo viajé a México.
hubieron justamente en esas 2 semanas muchísimos casos de ecuatorianos que estaban varados en México, que no tenían ni cómo cruzarse la frontera a los Estados Unidos, y muchos de ellos también querían volver al Ecuador y no tenían cómo volver. Exactamente en este momento tenemos 580 ecuatorianos varados en México. Ese es el dato actual. Fui a México, me reuní con la congresista Celeste Sánchez en el Congreso Nacional Mexicano para hablar sobre la problemática migrante. Hablamos justamente de la necesidad de hacer un recorrido por todos los refugios en el Estado de México para ver cómo estaban nuestros ecuatorianos también, entregar información pues de números a los cuales ellos pueden llamar y les pueden ayudar. Igualmente hablamos de la necesidad de no criminalizar a los migrantes, sino criminalizar a estas bandas delictivas, porque ese es el punto de todo esto y ellos son los que tienen la culpa. Ahora, ¿qué pasó? Llegó la siguiente semana el presidente Guillermo Lasso ya con toda esta problemática. Entendamos que ya para el mes de julio teníamos 90,000 ecuatorianos que ya habían salido del Ecuador. Entonces él ya sabía perfectamente la situación de todo lo que estaba pasando y todas las muertes y desaparecidos y etcétera. Se fue a México y habló con el presidente AMLO simplemente del Tratado de Libre Comercio y absolutamente nada más. Pero eso no es lo peor. Segundo, él volvió hace pocas semanas otra vez, no tocó el tema migrante, y lo peor de todo es que viaja a los Estados Unidos, viene a Nueva York, y le cuento que cobró $500, y le voy a repetir la cifra, cobró $500 a los empresarios o a cualquier migrante que quiera reunirse con él en un almuerzo que hizo pues en la universidad, en un club de la Universidad de Harvard que tiene acá en Nueva York. Esta es la realidad del presidente que viene y hasta les cobra a los ciudadanos para reunirse con él. Nunca se reunió con nadie, con ninguna organización de migrantes, no ha hablado del tema migrantes, y lo único que dijo en las declaraciones en la ONU, como ustedes saben, es que pues los migrantes salen del Ecuador porque quieren salir y porque quieren irse de vacaciones y quieren reunificarse con algún familiar, y que ese es el derecho que ellos tienen. Cuando sabemos perfectamente que los ecuatorianos salen del Ecuador por la desesperación de no tener que comer y porque necesitan ese sustento económico para poder mantener a sus familias. Así que una burla, una y otra vez, para nosotros los ecuatorianos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando también? Tenemos el acuerdo ministerial 036, que suben un 500% los aranceles consulares. Si, por ejemplo, antes por un testamento pagábamos $100, en este momento estamos pagando $550. Por un pasaporte que pagábamos 70, tenemos que pagar 90 en este momento. Por un poder que pagamos $30, que es lo que comúnmente hacemos nosotros los migrantes, tenemos que pagar el doble, $60. Yo le he llamado al canciller a declarar en la Comisión de Relaciones Internacionales, simplemente fue otra burla, se lavó las manos, no quiso contestar las preguntas de los asambleístas y dijo que este acuerdo lo había hecho el gobierno de pues Lenín Moreno, cuando él sabe perfectamente que puede derogar. Así que ya empezamos con una demanda de inconstitucionalidad hacia ese acuerdo, justamente de acá de compañeros de los Estados Unidos, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. También le vamos a llamar a declarar en el Pleno al canciller, y yo estoy convencida de que tenemos que ir a un juicio político porque él no está haciendo absolutamente nada por nuestros migrantes en el exterior. Gracias, asambleísta, por sus respuestas. Una pequeña puntualización. Guillermo Lasso, para tratarnos de esa manera en los tiempos del presidente Rafael Correa, donde los migrantes éramos de suma importancia tanto para el gobierno como para las autoridades, donde nos sentíamos en el exterior con orgullo decir soy ecuatoriano, porque las remesas con las que aportamos reforzaba la economía del Ecuador, que Guillermo Lasso con su secretariado bancario destrozó. Hoy la historia se repite para que Guillermo Lasso esté en el poder, y permítame esta pequeña puntualización, asambleísta, gracias al voto nulo ideológico de nuestros dirigentes indígenas, y somos los indígenas los que hoy somos las mayores víctimas de la política de Guillermo Lasso. Qué lástima, señores dirigentes indígenas, protagonistas del voto nulo ideológico. Esta es la tragedia que ustedes proporcionaron. Esta es la tragedia que ustedes apoyaron.
y por eso cogobiernan con el gobierno de Guillermo Lasso. Le agradezco muchísimo su respuesta, asambleísta. Gracias por tenerme la paciencia de escucharme, asambleísta. No, por favor, estoy aquí para servirles, y también quiero agradecer a esta clase de medios, aunque sea migrante también. Es bastante difícil, especialmente en territorio ecuatoriano, que los medios de comunicación les interese la problemática migrante. Los ecuatorianos, cuando ya salimos del Ecuador, pues somos olvidados, y eso ya sabemos, pero estamos aquí en esa lucha, y por eso he estado pidiendo a los medios de comunicación que por favor me inviten a oír o hacer lo que se tenga que hacer, porque se tiene que evidenciar lo que está pasando. ¿Qué es lo que dice el artículo 40 de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución? Que los ecuatorianos tenemos los mismos derechos en territorio ecuatoriano y en el exterior. Así que es la función del Estado ecuatoriano velar por nuestros derechos, y tienen un asambleísta que va a estar en esa lucha. Asambleísta, una última pregunta antes de pasar a un tema. Desde la Asamblea Nacional, ¿en qué se está trabajando? ¿En qué leyes que beneficien a todos los migrantes de Estados Unidos y de Europa también? Usted se manifestó muy bien de los servicios consulares que aumentaron una barbaridad. Por Dios, eso nosotros los migrantes no nos vamos a olvidar nunca. Yo lo tengo presente muy bien, porque aquí en la ciudad de Milán, Italia, créame, asambleísta, varios amigos que incluso votaron por Lasso. A mí ya me dijeron, los servicios consulares aumentaron, pero votaste por Lasso. Yo les he dicho muy claro, no, pero yo no pensé que en realidad iba a aumentar así tanto. Yo pensé que iba a bajar el señor Guillermo Lasso, cosa que usted mismo lo dice. El señor Guillermo Lasso ahora puede derrocar tranquilamente lo que el señor Lenín Moreno le dejó haciendo, lo puede derogar, porque es una barbaridad en realidad que la Cancillería ecuatoriana se quiera enriquecer a costillas de nosotros los migrantes. Por Dios, algunos servicios han subido el doble. Estimada asambleísta, ¿nos podría decir desde la Asamblea Nacional en qué se está trabajando, digamos, para que nos beneficien a todos los migrantes? Porque lo que ustedes hacen al final los beneficia a todos. Adelante, asambleísta. Así es, pues nosotros estamos trabajando en un proceso de fiscalización a la Cancillería. Continuamos con un proceso que ya empezamos en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana por mi parte, en la cual vino ya a declarar el canciller. No nos ha dado las respuestas claras sobre ese tema, así que vamos a continuar en un proceso de juicio político. También vamos a hacer varios cambios a la Ley Orgánica de Movilidad Humana para integrar pues los servicios de salud que tanto se necesitan en el exterior, por parte del IES, con el aporte voluntario que nosotros hacemos, que no solamente esos servicios se den en el Ecuador, sino en el exterior también. Yo creo que deberíamos de tener otra entrevista solamente para hablar sobre esos temas, para explicarles bien lo que va a pasar. Vamos a comenzar con un proyecto piloto en Nueva York, en los Estados Unidos, y después lo vamos a empezar a mandar a todo el mundo. Entonces, justamente estamos trabajando sobre eso. También vamos a empezar en un proyecto a favor de las niñas y adolescentes, para que el Estado intervenga cuando los niños ya han sido deportados o hay la presunción que los niños van a salir del Ecuador, para velar sus derechos. Los niños no tienen por qué salir del Ecuador si no es para estudiar o si no es porque van a reunificarse legalmente con sus padres en el exterior. Los niños no tienen por qué sufrir un viacrucis de irse hacia los Estados Unidos de esa manera. Los niños, como les digo, llegan con traumas, llegan con violaciones, llegan con problemas que nunca en la vida se les va a ir. Así que eso, como Asamblea Nacional, vamos a prevenir. Estamos trabajando fuertemente en eso. Asambleísta, la semana pasada prácticamente alrededor de 600 periodistas a nivel internacional pues hicieron explotar esta bomba de Pandora Papers, en la cual se encuentra involucrado nuestro primer mandatario del Ecuador, el señor Guillermo Lasso. Antes de hablar de este tema, nos gustaría poner un videíto que dura 2 minutos para que usted nos haga un análisis completo de lo que está ocurriendo, de esta coyuntura, de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país. Ok, adelante con el video. Es lamentable que un presidente de la República tenga que emplear tanto tiempo en dar explicaciones sobre sus negocios ocultos en guaridas fiscales. Explicaciones que además están plagadas de inconsistencias que van configurando cada vez con mayor claridad uno o dos escenarios posibles: la renuncia o la destitución. 39 millones de dólares fue el patrimonio declarado por Guillermo Lasso cuando asumió la presidencia de la República.
39 millones. Pongan atención. En carta dirigida al diario El Universo el pasado 11 de octubre, un síntoma más de la desesperación, el primer mandatario asegura ser la mamá de los contribuyentes y dice haber pagado 588 millones de dólares en 15 años. La operación es muy fácil. 588 millones dividido para 15 años da como resultado 39.2 millones. La pregunta se cae por su propio peso. ¿Cómo es que alguien puede pagar anualmente tantos impuestos como el valor total de su patrimonio? Solo la empresa Corporación MultiBG, accionista principal del Banco Guayaquil, tiene un patrimonio de 144 millones de dólares y usted, por medio de un fideicomiso, es dueño del 40% de esas acciones. Hagan el ejercicio y llegarán a la misma conclusión. Hay un tufo inconfundible a mentira, o dicho de otra manera, a perjurio, en la declaración juramentada del presidente de la República. Usted, señor presidente, debe responder cuál es su verdadero patrimonio y en dónde está constituido. ¿Por qué no declaró sus emprendimientos al SRI? ¿Cuál es su vinculación con Banisi y con el señor Santiago Lasso Alcíbar? ¿Qué nos dice Depositano, Pietro Overseas, Nor Investments y otras tantas empresas creadas para eludir sus obligaciones con el país? ¿Cómo es que se deshizo de todo esto? ¿Qué tal si todos los ecuatorianos emprendedores hicieran lo que hace el presidente de la República? Simplemente no hubiera patria, no hubiera futuro. Estimada asambleísta, el señor Guillermo Lasso ha venido mintiendo al pueblo ecuatoriano desde hace muchísimos años. Algunos de nosotros migrantes siempre hemos hecho denuncias porque nosotros somos ese fruto, porque él se enriqueció con el feriado bancario. Él pues dice que fue todo legalmente, por supuesto que fue legalmente, porque él fue el superministro de Yamil Maguad en ese entonces. Él supo lo que iba a pasar en el feriado bancario. Entonces, estimada asambleísta, ahora este tema de Pandora Papers en Ecuador pues está explotando. ¿Nos podría dar, digamos, un contexto general, usted que está tocando con mano esa realidad en nuestro país, asambleísta? Adelante. Así es, querido Jorge, solamente quiero darles una explicación chiquitita. Guillermo Lasso se enriquece no solamente de lo que él ya sabía de información privilegiada porque él es superministro de Economía en el tiempo de Yamil Maguad, es que el Banco de Guayaquil compró estos certificados reprogramados, certificados de depósito reprogramados, que eran estos certificados que entregaba el Estado ecuatoriano a todos los depositantes que habían perdido su dinero. Entonces le decían, no importa, yo le voy a certificar que sí le van a devolver. Entonces, por ejemplo, era un certificado que le daban a un ciudadano de $100 que él tenía ese depósito. ¿Y qué es lo que pasa? La gente se empezó a desesperar porque dijo, si espero, porque el gobierno le dijo, espere un tiempo, la gente decía, si espero, tal vez no me van a devolver mis certificados. Y de ahí lucraron los bancos, como el Banco de Guayaquil, en el cual le decía, yo le compro este certificado a usted, pero yo no le voy a pagar los $100, yo solamente le voy a pagar $40. Si quiere, cójalo, o si no, no. Entonces, la gente de la desesperación empezó a vender no por $100, sino por $40. Entonces, el Banco de Guayaquil ganó pues una ganancia de casi 300% solamente en esta época. Así que el presidente Guillermo Lasso lucró del dolor y las lágrimas de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Él empezó con su primer offshore en el año de 1991, se llamaba Andean Investment. Esa fue su primera opción en las Islas Caimanes y continuó con los diferentes offshores. Como usted sabe, se movió a Panamá, de Panamá también a los Estados Unidos. Así que, pues, ha develado esta información el grupo de periodistas ICIJ, que está, pues, con su sede en Washington, que es lo que he dicho, que el presidente Guillermo Lasso tenía 14 empresas fantasmas en Panamá. Lo que ha dicho el presidente Guillermo Lasso es que se deshizo de ellas, y estoy diciendo las palabras exactas que él tomó, se deshizo, está claro que si se deshizo, cómo lo hizo, o lo vendió, y si lo vendió, ¿dónde está el certificado, la muestra que pagó el impuesto a la renta? Y si lo donó,
a sus familiares, ¿dónde está el pago del impuesto a la herencia? No hay ninguno de los dos. Este dinero tampoco fue repatriado al Ecuador después del año 2017, cuando tuvimos la consulta popular, en la cual pues todos los ecuatorianos y ecuatorianas decidieron que los políticos no deberían de tener dinero en paraísos fiscales. Entonces él no repatrió ese dinero al Ecuador como tenía que hacerlo, sino que le envió a Dakota del Sur en los Estados Unidos, y está en varios fideicomisos, y sus familiares, su esposa y sus hijos son sus testaferros, y eso también está en contra de la ley. Ahora, ¿cuál es el problema? Y muchos dicen también lo mismo: con su dinero él puede hacer lo que él quiera, pero esa no es la realidad. Él está evadiendo impuestos. ¿Y qué son los impuestos? Los impuestos, pues son todo ese dinero que recibe el Estado ecuatoriano de todos los ecuatorianos para poder invertirlo en su propia gente. Entonces, la evasión de impuestos le ha afectado al Ecuador en 8.000 millones de dólares anuales. 8.000 millones de dólares que se pudieron haber invertido en pagar a los profesores, en pagar a los médicos en los hospitales públicos, en hacer carreteras, en entregar un bono a la gente tan necesitada en este momento para reactivar la economía, en entregar el préstamo al 1% a 30 años. 8.000 millones de dólares según la CEPAL que pierde el Ecuador en evasión de impuestos, y mentirle al Ecuador es lo más triste de todo, porque el presidente Guillermo Lasso no tiene la calidad moral para pedir y decirle a los ecuatorianos que ahora ellos sí pongan el hombro y paguen más impuestos para supuestamente ayudar a una reactivación económica, cuando él es el que saca todo el dinero del Ecuador y no confía en hacer sus inversiones tampoco en el Ecuador. Usted, estimada asambleísta, además de ser asambleísta, también es economista. El expresidente Rafael Correa, con la recaudación de impuestos a los más ricos del Ecuador, con esos impuestos, él generó miles y miles de obras en todo el Ecuador, que día a día, semana a semana, en el tiempo de la Revolución Ciudadana, se inauguraron obras en todo el rincón y ancho del Ecuador. El señor Guillermo Lasso ahora, con estas fortunas, con estos paraísos fiscales, con estas empresas offshore que tiene, él está evadiendo impuestos y nos está quitando ese propio dinero que él se lucró, porque ese dinero lo hizo él en el Ecuador, no es que lo hizo en otro país, él lo hizo en el Ecuador. Y lo que nuestros compatriotas ecuatorianos tienen que entender, que es nuestro dinero, que esos impuestos, como usted menciona, tantos millones de dólares, eso nos va a servir para hacer obras que en este momento en nuestro país no hay. Y usted, como economista, esta evasión de impuestos del señor Guillermo Lasso, y no solo de él, porque ahora estos 600 periodistas alrededor del mundo pues han divulgado que son muchísimos presidentes, empresarios y tantas personas del alto que tienen estas empresas offshore y que están ocultando su dinero para evadir impuestos. Asambleísta, con estos impuestos nosotros en nuestro país los necesitamos, porque en este momento lo que no hay es dinero en nuestro país. Por eso el motivo de tantos ecuatorianos están saliendo de nuestro país. Asambleísta, ¿usted qué nos puede decir de esta evasión? El señor Guillermo Lasso me da la impresión que no quiere al Ecuador. Quiere, no lo sé, a sus familiares proteger para que sus generaciones, sus nietos, sus tataranietos y sus generaciones puedan tener muchísimo dinero, pero él en realidad no quiere a nuestro país. ¿Qué nos podría decir al tema de toda esta evasión y todo ese dinero que nos sirve ahora mismo para generar obras en nuestro país? A Guillermo Lasso no le importa el Ecuador, y eso está sumamente claro. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que pagar nuestros impuestos. Nosotros pagamos anualmente los impuestos a la renta, pagamos el IVA, pagamos etcétera. Tenemos muchos impuestos que nosotros los ecuatorianos tenemos que pagar. ¿Pero qué son los impuestos? Como vuelvo a repetir, es todo este dinero que nosotros contribuimos, todos los ecuatorianos, especialmente los que están trabajando, contribuimos para que el gobierno administre este dinero y sea redistribuido justamente para la gente que más lo necesita. Por eso hay el bono para las personas pues de escasos recursos. También pues existen todas las obras que se hicieron
durante la Revolución Ciudadana y que se deberían de seguir haciendo, pero que no se hacen gracias a ese dinero que viene de los impuestos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Obviamente, entre más gana, más tiene que pagar. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, nosotros los ecuatorianos en el exterior, los migrantes, enviamos al Ecuador el anterior año, en el 2020, 3.300 millones de dólares para mantener a nuestras familias en el Ecuador. Quiero mencionarles que acá en los Estados Unidos el 50% de los conciudadanos son indocumentados y a ellos no les ayudó el gobierno americano con ningún bono, absolutamente nada. Ellos tuvieron que arriesgar su vida y salir a trabajar para mantener a sus familias en los Estados Unidos y también en el Ecuador. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vemos la cifra de 3.300 millones de dólares, los cuales nosotros mandamos al Ecuador, aporta. Ahora, ¿qué es lo que hace el presidente Guillermo Lasso? Él saca la plata del Ecuador. Entonces, nosotros enviamos 3.300 y el presidente, en conjunto con otras personas que evaden impuestos, sacan 8.000 millones de dólares, el doble de dinero que todos los migrantes se sacrifican todos los días para mantener a sus familias en el Ecuador. Él saca ese dinero, primeramente afectando a la dolarización, porque debemos entender que la dolarización en el Ecuador se mantiene por las importaciones y por las inversiones. Nosotros no podemos imprimir nuestro propio dinero. Así que sacar ese dinero al Ecuador, pues es un daño terrible hacia la dolarización. Cuando escuchábamos varias veces que el presidente Guillermo Lasso hablaba y hablaba diciendo que el ex candidato Arauz quería pues quitarnos y sacarnos de la dolarización, cuando el que realmente ha estado afectando es el presidente Guillermo Lasso, saca esa plata a paraísos fiscales, evade de pagar impuestos, le miente al país y nosotros, los migrantes, tenemos que esforzarnos para enviar ese dinero. A nosotros sí nos importa el Ecuador, llegan estos 3.300 millones de dólares, él saca 8.000 millones y por eso la economía está como está, porque no se puede mantener un balance. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como ecuatorianos y ecuatorianos? Darnos cuenta de qué es lo que ha hecho el presidente Guillermo Lasso, no ahora. Él lo ha hecho ya desde el año 1991. Y si no tuviéramos en este momento el dictamen de la consulta popular en el año 2017, él continuara con sus paraísos fiscales y no le importara. Ahora, ¿qué él hace? En vez de repatriar ese dinero al Ecuador, lo mandó a Dakota del Sur y ahí él tiene en fideicomiso. Sigue demostrando que no le importa al Ecuador y cada día él sigue sacando su dinero del Ecuador. Entonces tenemos un problema gravísimo de una persona a la cual no le importa, ni siquiera la economía, no le importa a los ecuatorianos y no sabemos a dónde va a llegar. Yo creo que él debería de salir, renunciar, tener un poquito de decencia y renunciar. Es una persona que no puede estar dirigiendo el país. Muchísimas gracias, asambleísta, por ser muy clara en su explicación. Adelante, 2 segunditos. Adelante usted. El tiempo es oro en estos medios, asambleísta. Creo que estamos llegando ya al final del límite que usted dispone. Una pequeña puntualización. El tema del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias, CIADI, tuve la información que usted y otra asambleísta de acá de Europa, la asambleísta Esther Cuesta, estuvieron gestionando sobre ese nefasto también proyecto de Guillermo Lasso. Pero creo que eso quedará para una próxima reunión, un próximo diálogo, en vista de que usted tiene su tiempo limitado. Por lo tanto, solicito a usted, asambleísta Palacios, que nos acompañe en una próxima programación para que a la ciudadanía nos explique este tema del CIADI, ya que también creo que es un asunto de suma importancia y en el que tengo entendido que no toda la bancada de UNES está presente en esta lucha. Tengo que decirlo porque desde que en un espacio tuvimos aquí a un analista sobre ese tema, nos explicó de que no toda la bancada de UNES está luchando también por el tema del CIADI. Nada más, asambleísta, agradecerle por su tiempo, su presencia, y el público también estará muy agradecido y esperamos tenerle una próxima oportunidad. Que tenga un buen fin de semana y éxitos en el desarrollo de sus funciones en beneficio de nuestra población, estimada asambleísta Palacios.
Muchísimas gracias, Segundo. Muchísimas gracias, Jorge. Le quiero decir que la bancada de UNES estamos unidos, trabajando por un mismo fin. Cada uno tiene sus temas, a algunos les toca lo del CIADI, otros están haciendo otras cosas, cada quien también trabajando en su provincia. Entonces, estamos todos con un mismo fin. Yo creo que todos estamos trabajando para que nuestros ecuatorianos y ecuatorianos de a pie realmente sean escuchados y sus derechos no sean vulnerados. Así que estamos en esa batalla. Y yo creo que lo más importante que nosotros debemos de saber es que en este momento tenemos que estar más unidos que nunca, porque ya sabemos que tenemos un presidente que no trabaja a favor de nosotros, ya sabemos que tenemos un presidente que solamente le importa a él, su familia y algunos grupos de poder. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que estar en las redes y tenemos que arremeter contra un gobierno que no es de nosotros, sino es solamente de las élites ecuatorianas. Entonces, estemos unidos, hagamos retweet. Por favor, síganme en mis redes, les voy a dar, es @MoniPalacios Z, estoy en todas las redes iguales, en el Twitter, en Instagram, en Facebook. Únanse a la batalla, yo sé que nosotros que sí tenemos conciencia social vamos a ganar esta batalla. Asambleísta, la comprometemos para otra entrevista, pero para que sea un horario europeo, tipo a las 9 o 10 de la noche Europa. Así también, digamos, damos esta información para toda Europa también. De repente de aquí a unas 2, 3 semanas para coordinar otra entrevista, pero que sea un horario europeo, tipo a las 9 o 10 de la noche, asambleísta. Y como ya lo mencionó nuestro compañero Segundo Manuel Caguas, agradecidísimo también con usted, Mónica Palacios, asambleísta por los Estados Unidos y Canadá, y que también trabaja por nosotros los migrantes acá en Europa, porque eso somos. De verdad, muy agradecido con usted por todo este magnífico diálogo que hemos tenido con usted, muy enriquecedor. Gracias, asambleísta, y un saludo final a toda nuestra audiencia, asambleísta. Claro que sí, 9, 10 de la noche a la hora que ustedes quieran. Yo no tengo ningún problema y con toda la amabilidad del mundo ahí estaré presente. Les mando un abrazo inmenso a todos mis ciudadanos, a mis migrantes de Europa. Les quiero muchísimo, espero visitarles pronto y gracias. Y la lucha es por todos ustedes alrededor del mundo y así será siempre, de corazón. Asambleísta, cuente con esta casita de Voces Migrantes TV y también nuestro compañero Segundo también tiene su programa que también está saliendo con Voces Migrantes TV que se llama Desde el Páramo. Entonces ahí vamos a dar lucha, vamos a dar guerra, vamos a dar nuestra voz y nuestra eco porque es justo que sea así, asambleísta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, asambleísta. Don Segundito, buenas noches. De verdad, la asambleísta Mónica Palacios, muy enriquecedora con su explicación en este tema muy sensible, don Segundo. Todavía estamos en vivo y en directo. Podemos comentar un momentito acerca de lo que escuchamos. Don Segundo, lo que a mí, digamos, más me llegó muchísimo es que en este momento estén utilizando los niños, don Segundo. Los niños es un tema muy sensible, muy frágil, y no es justo que en este siglo XXI utilicen a nuestros niños. Estimado Jorge, lamentablemente la mentalidad criminal de los ciudadanos que se identifican como coyoteros, ya creo que estos seres humanos, esa psiquis criminal que tienen, no son sensibles ni de lejos a pensar en el sufrimiento, en el riesgo, en la vida mismo de inocentes. ¿Cómo es posible que ellos, pensando en fortunas, pensando en el dinero, pensando en ostentar poder a través del dinero, no sean sensibles ni siquiera con las criaturas? Ya esto es el colmo. Por eso en la entrevista, don Jorge, ojalá tengamos la suerte de repetirlo y compartir con los ciudadanos de que qué acciones está haciendo el gobierno de Guillermo Lasso, el gobierno del encuentro, por los ciudadanos más desprotegidos del país, por los que votaron ingenuamente por él. Porque como decía yo en la entrevista con la asambleísta, si no fuera por el voto nulo ideológico de los que hoy están migrando masivamente, desesperadamente,
a Estados Unidos como a España, a Europa en este caso, Guillermo Lasso no fuera presidente. Si él es presidente es lamentablemente por ese voto nulo ideológico protagonizado por los dirigentes indígenas. Y sin embargo, los indígenas son los principales víctimas de las políticas de Guillermo Lasso. Es indignante que hoy la desesperación de los ciudadanos, especialmente del campo, se vean obligados en jugar con sus criaturas, especialmente en trasladar a Norteamérica. También creo que en eso tenemos que ver la responsabilidad de los padres que deciden trasladar a sus niños sin la seguridad de que lleguen o no lleguen. Esto es una catástrofe humanitaria, estimado Jorge, que también debería endilgarse al gobierno neoliberal de Lenín Moreno, cogobernado con Guillermo Lasso y cogobernado con el sector indígena que es víctima de la migración. Yo de mi cantón Chunchi y sus comunidades soy testigo de conocer que familias enteras se han trasladado ya y siguen trasladándose, la juventud. Pero lo preocupante es con los niños. Algunos han llegado, hay que decir lo que es, han llegado y bien por ellos, gracias a Dios. Pero quién sabe otros no tengan la misma suerte. ¿Qué hacer, estimado don Jorge? Solamente estos medios de comunicación que lo dirige usted y que humildemente lo dirijo yo y otros compañeros, otros ciudadanos, tanto en territorio como fuera del territorio, podemos hacer llegar estas inquietudes a nuestros ciudadanos a reflexionar por qué fuimos tan débiles en no cuidar lo que ya tuvimos con el gobierno que tanto hizo por nosotros, que tanto construyó por nosotros y que hoy no somos ni siquiera capaces de ser solidarios con el vicepresidente que fue el cerebro de las obras de infraestructura en el Ecuador, nuestro vicepresidente Jorge Glass, que sigue injustamente secuestrado por el gobierno neoliberal, tanto de Moreno como de Guillermo Lasso, que son la misma cosa, apoyados por el Fondo Monetario Internacional, apoyados por el Imperio del Norte. Un ser humano que entregó toda su vida profesional al servicio del país. Ahí están, el sinnúmero de carreteras, hidroeléctricas, hospitales, colegios, escuelas del milenio, controles policiales. Eso Guillermo Lasso ni soñando lo va a construir, ciudadanos y estimado Jorge. Al contrario, todo lo que construyó la Revolución Ciudadana intentan venderlo. Ellos no saben construir, ellos solo saben contar billetes, vendiendo aunque sea lo que no hicieron ellos. Esto ha pasado y si le seguimos permitiéndole, va a continuar. Guillermo Lasso se va a salir con las suyas. Parece que Guillermo Lasso y Lenín Moreno en la historia del país han sido los peores seres humanos que ha tenido el Ecuador. Solamente la prensa rastrera, solamente los medios de desinformación masiva que tiene el Ecuador alaban y le ponen flores a Guillermo Lasso. Yo como ciudadano humilde que tengo que trabajar el día a día para sobrevivir, jamás pondré una flor a este gobierno criminal que está empobreciendo y matando en todos los sentidos. Ahí lo tenemos, estimado Jorge, como es de dominio público y mundial, la masacre en las cárceles. Esto puede pasar solamente en gobiernos de derecha, en gobiernos que están dominados por el imperio y por el Fondo Mortuario Internacional. Ese es el gobierno del capitalismo, estimado Jorge, que indigna. Esta entrevista con la asambleísta Palacios realmente me ha dejado personalmente indignado hasta qué punto
fuimos capaces de permitir que el destructor Guillermo Lasso llegue al poder. Estimado, Algo haremos, don Jorge, para poder combatir esta situación. Su medio, mis medios y todos los ciudadanos tenemos que sumarnos a esta causa. por supuesto. De recuperar el país, estimado don Jorge. Gracias. Don Segundo, lo que usted menciona es esa irresponsabilidad de algunos dirigentes indígenas que llamaron para el voto nulo ideológico y realmente la Revolución Ciudadana perdió por 500,000 de votos y en realidad, y ahora quienes la están pagando caro son ellos mismos, porque todo lo que el señor Guillermo Lasso está haciendo con esta alza de los combustibles está afectando a todos ellos y a todo el Ecuador. Qué terrible esta situación, no haber pensado, no haber meditado, no habernos unido todos los partidos, los movimientos de izquierda y haber luchado en un solo puño y haber llegado a ser gobierno. Pero ahí hubo muchísimas divisiones, muchísimas irresponsabilidades de algunos dirigentes. Para ir terminando, estimado Segundo Manuel Caguas, el señor Guillermo Lasso, en una entrevista, él dice y se manifiesta así públicamente, él dice que la migración, escuchen bien, estimada audiencia, escuchen bien, que la migración es integración. O sea, él está de acuerdo a que los ecuatorianos emigren. Él dice que la migración es integración. Amigas y amigos ecuatorianos, por Dios, nosotros que somos esa primera migración, esa primera generación de migrantes del 1999, sabemos, y en nuestras espaldas llevamos una mochila de sufrimientos, de historias, anécdotas. Créanme que hemos visto tantos llantos de tantas personas. Yo lo he vivido. A mí no es que me lo contaron, yo lo viví aquí en Milano. Tantas personas, lágrimas y lágrimas enteras. Yo también derramé muchísimas lágrimas y continúo derramándolas por esta injusta migración. Y ahora en este momento que el señor Guillermo Lasso Mendoza, presidente de la República del Ecuador, que él llamó a un gobierno del encuentro, él nos venga a decir, en estos momentos nos viene a decir que la migración es integración. Así suavecito lo dice. ¿Qué es integración? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ecuatorianas y ecuatorianos, tenemos que reaccionar. Lo sé que en estos días, creo que para el 18, la próxima semana, el día lunes, están convocando a un paro nacional en Ecuador. A un octubre 18. Para el lunes, creo que no quisiera decirles, creo que es para el día lunes que están convocando para un paro nacional en Ecuador. Porque es terrible. Este señor Guillermo Lasso, el que nos está gobernando, a veces creo que ni piensa para hablar, o qué asesores tiene que no le asesoran bien. ¿Cómo va a decir que la migración es integración? ¿Qué nos puede decir don Manuelito al respecto? Don Jorge, creo que esto depende de las clases sociales. Para los 200 o 300 familias que tiene el Ecuador, que tiene la facilidad de conseguir las visas por donde ellos quieran ir, claro que es una integración, porque entre ellos se integran. Y los ciudadanos de a pie que tenemos que salir y nos cuesta integrarnos al país que lleguemos. Pero ¿cómo nos integramos? En base a una esclavitud moderna laboral. Esa es lógico que tenemos que integrarnos, pero que ya estamos en el país por obligación, por necesidad de sobrevivir. Desgraciadamente, Guillermo Lasso, como lo ha dicho usted, no piensa para hablar. Es que nunca ha pensado. En la mente de él está simplemente contar billetes. No importa la forma como cuente billetes. No pagando impuestos, escondiendo sus dineros en paraísos fiscales, escondiendo en offshore. Ese hombre nació simplemente para arruinar al ciudadano, al ser humano humilde, trabajador. Hablar de integración sería bueno cuando él en su gobierno llegue a acuerdos con los países desarrollados a donde migramos para buscar trabajo y que se nos faculte
las facilidades para ingresar. Ahí a lo mejor podríamos considerar algo de integración. El sentido de la palabra integración es mezclarnos en igual de condiciones, pero eso no pasa con nuestra gente. Nosotros salimos ya a la esclavitud obligatoria. Y Guillermo Lasso, con sus expresiones que ya son conocidas, desorientadas, que ni de lejos viene de un ciudadano que debía habernos representado. Dijo la asambleísta que él no tiene necesidad de ser presidente de la República. Lo que quiso es vanidosamente el título de presidente y su foto en el salón de Carondelet, arruinando el país, llevándonos a la peor crisis. Ahí lo tenemos. Quizá la insensibilidad de todos los ciudadanos también. Parece que nada ha pasado en el Ecuador, la masacre carcelaria, que no da explicaciones el gobierno de Guillermo Lasso ni de Lenín Moreno. También son crímenes de lesa humanidad, desde nuestro punto de vista, estimado Jorge. Autoridades que no están capacitadas para atender estas necesidades, que no les importa. Estamos en un país de nadies, sin Dios y sin ley. Indígnate, ciudadano ecuatoriano. Esto de continuar así con las políticas de Lasso, creo que llegamos a diciembre en las peores condiciones de vida. Vamos a permitir que el caos en el Ecuador, la inseguridad en el Ecuador, nos origine una mayor parte de olas de violencia entre nosotros mismos, y las autoridades, como tienen su seguridad privada, la policía le protege a ellos mayormente, y ni hablar de las Fuerzas Armadas. Están creadas para proteger el sistema político de los capitalistas. Mientras que el ciudadano común y corriente, el que producimos día a día, estamos al abandono. Estamos en riesgo y expuestos a todo tipo de violencia, estimado Jorge. Don Manuelito, queremos agradecerles ya a esas 50 personas que están en vivo y en directo. Don Manuelito, en Ecuador en estos momentos, en estas últimas semanas, se respira un aire de un feriado bancario. ¿Por qué los digo? Muchos ecuatorianos están saliendo del Ecuador. En esta semana ocurrió una cosa histórica. El banco de Pichincha que había cerrado, que había prácticamente el sistema no funcionaba. Entonces son señales y esperemos por Dios, esperemos por el bien de todos los ecuatorianos que tienen sus dineros en el banco, que no vuelva a ocurrir una tragedia como la que ocurrió en 1999. Por Dios, esperemos no llegar a eso, Estimadas amigas y amigos, ayúdenos a compartir este en vivo y este directo. De verdad, así puede llegar a más personas también para que mañana lo puedan ver aquí en Europa, nuestros compatriotas aquí en Europa. Don Segundo, pero en estos momentos se respira ese aire. La gente como que ya está entendiendo, todas esas personas que votaron por el señor Guillermo Lasso, como que se están dando cuenta. Dicen, lo que prometió en campaña no lo está cumpliendo. De hecho ya sus proyecciones, digamos, de su aprobación ya están bajando. Están bajando muchísimo por él solo con sus promesas, con sus mentiras, pues se está que el pueblo ecuatoriano pues lo está juzgando y realmente se está dando cuenta. Don Segundo, denos su punto de vista en estos momentos actuales, el Ecuador, ¿qué está viviendo? Lamentablemente, estimado Jorge, la campaña del odio, que no solamente fue en el Ecuador, esto ha sido una campaña regional, una campaña inclusive mundial contra de los gobiernos progresistas. Generar el odio contra los gobiernos progresistas, porque en el progresismo los banqueros, los industriales,
los llamados empresarios que no pagan impuestos y que ahora tenemos con el Pandora Papers, ¿no? No pudieron o no pueden robar abiertamente los recursos de cada país. Entonces, ¿qué generaron? Odio contra el gobierno del compañero Correa. ¿Y cómo generaron el odio? Generalmente en el sector indígena con el cuento de que el Ecuador está vendido a China. Estratégicamente, claro, China está ya sobrepasando la economía de Estados Unidos y está entrando ya con sus empresas también en toda Latinoamérica. Pero claro, como los gringos querían tener manejando todo como el patio trasero que se considera toda América Latina, no permiten que otra potencia financie y ayude a sus ciudadanos. Entonces generaron ese odio contra el progresismo. Y lamentablemente tan sensibles somos los ciudadanos de a pie que nos creemos el cuento de la prensa miserable que tiene el Ecuador, televisión, radio y periódico. Y votamos pues a favor del que supuestamente nos iba a mejorar la situación en el país. Qué tan poca memoria tenemos, ciudadanos, cuando sabiendo ya desde hace 20 años que con el feriado bancario de Guillermo Lasso se murió un sinnúmero de gente en el Ecuador por no poder recuperar sus recursos. Y ahora se está calentando ya motores, quizá, para realizar lo mismo. ¿Cómo es posible que el Banco del Pichincha, que dicen que apuestan por la tecnología, que apuestan por el servicio más eficiente? Usted sabe, estimado Jorge, acá en Europa, ¿cuándo se ha ido? Pues ni media hora un cajero automático. ¿Cuándo? Y solo en Ecuador pasa eso. Eso no se lo podemos creer, señores banqueros. Algo macabro planifican ustedes. Claro, pero para eso tienen el ejército de cerquita. Si el ciudadano se rebela, le caemos a bala. Eso es lo que ha pasado. Y eso será lo que tienen planificado. No se puede permitir que el ciudadano de a pie, que con tanto trabajo, eso se llama tanto trabajo, ha logrado ahorrarse algún centavito y lo tiene lamentablemente en los bancos. Y lo más triste es que lo tienen en los bancos de los chulqueros, Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, cuando también hay bancos del Estado. Y lamentablemente, al menos con este gobierno, ¿qué van a promocionar las mejoras del Banco del Estado, como el Ban Ecuador, por ejemplo? Porque perderían clientelas. Sin embargo, si esto se acerca, ya sería la última catástrofe en todos los aspectos para la economía del sector humilde del Ecuador. Así creían en Guillermo Lasso. Reflexionen, ciudadanos. Nunca la derecha va a gobernar a favor del ciudadano de a pie, del ciudadano que todos los días trabaja para ganarse el pan del día. Nunca. Y por eso es esta ley de oportunidades para precarizar más el poder adquisitivo del trabajador. Yo creo que en los 60 años de vida que tengo y de lo curioso que he sido, Jorge, como ciudadano, después de Febres Cordero, de Sixto Durán Ballén, lo peor que estamos viviendo es el gobierno de Lenín Moreno y del banquero Guillermo Lasso. Mi opinión es esta, de que si esto se está calentando un nuevo feriado bancario, con uno que ya tiene experiencia como gobernante, o sea, ya tiene experiencia en hacer feriados bancarios, ¿qué podemos esperar? Para eso lo tenemos a Alberto Dajit, que fue el protagonista del otro feriado bancario, del primero, del que ensayaron y le fue muy bien. Hoy opinando en los medios corporativos en el Ecuador. Ecuatoriano, a no ver esos canales, a no comprar un solo periódico,
a no escuchar una radio, que lo único que te hacen es estupidizarte y decidir por lo que Guillermo Lasso y sus acólitos digan. Y no nos olvidemos, permítame, estimado Jorge, que hoy por hoy, yo también, aparte de lo que usted tiene la percepción del feriado bancario, también percibo que existe ya una campaña ya electoral. Porque esto no es un trabajo de 2 ni 3 meses ni un año, es un trabajo a largo plazo. Los países hegemónicos, con sus embajadas en nuestro país, están siempre trabajando en eso, en cultivar y formar a los nuevos muñecos del neoliberalismo. Y yo veo que el muñeco Fernando Villavicencio está en plena campaña. Y el pueblo va a comer ese cuento. Después de Guillermo Lasso, ya no hay otra figura de la derecha, la ultraderecha ecuatoriana. Jaime Nebot ya no puede llegar al páramo y en su vida no podrá llegar al páramo. Entonces están configurando la presencia de el ya conocido, no lo digo yo, lo ha dicho investigadores internacionales, que Fernando Villavicencio es un soplón de la Central de Inteligencia Americana. Pues él está en la palestra ahorita, hecho el héroe que defiende al sector, digamos, a la ciudadanía ecuatoriana, cuando declaradamente está defendiendo al banquero. Ese puede ser el próximo candidato a la presidencia. Eso se está jugando. Y si no de ser así, permítame decirle, Jorge, como persona, si Villavicencio no es el próximo candidato, pues también se está configurando el Yacu Pérez número 2, que yo no lo creo. Como ciudadano de a pie, como indígena de a pie, yo no creo que Leonidas Issa está para defender al sector indígena ni campesino, ni mucho menos al progresismo ecuatoriano. Él es otro molde alternativo al gobierno de Guillermo Lasso. Por eso están calladitos. Don Manuelito, quiero comunicarle que nuestra audiencia continúa a salir de siempre. Ya estamos a 70 personas. De verdad, agradecerles porque la audiencia ha continuado a crecer. Creo que este diálogo está sumamente importante, don Manuelito, para poder continuar un poquito. Y ya que mencionó a Fernando Villavicencio, me gustaría poner un video que dura 2 minutos para entender este personaje. Voy a poner este video, después analicemos un poquito al señor Fernando Villavicencio. Este video es un poquito antiguo, pero da mucho que decir. Adelante con el video. Estoy por ahí esperando que me caigan y me lleven preso y nunca me llevaron. Hace no es que te corriste. 3 meses, no. Pero no es de que le tienes miedo a la cana. ¿La cana? Ajá. Ok. Y cuando yo ya olí la sentencia, dije, carajo, me voy. ¿Has estado preso? Sí, preso, claro, preso. Decías, una por alcohol y otra por... Esa fue por derrocar a Maguad. ¿Cómo saliste hacia Estados Unidos? Y tú tienes casita allá. Yo. Sí. Claro. ¿Pero dónde llegas? No. Alguien más. Claro, ¿cuál es más divertido? Alguien más. Claro, ¿cuál es más divertido? Llego acá. ¿Solo? No, pues. ¿Con quién? Una poderosa seguridad. ¿Cuál era tu poderosa seguridad? De Estados Unidos. 2 ex agentes del FBI. Un agente del Mossad. Yo sí tengo una buena charla. En lo de Al Bravo intentaron hablar conmigo, me ofrecieron el oro y el oro. ¿Qué te ofrecieron? Digo, ¡le financiamos su campaña! ¿En serio te ofrecieron plata porque te calles? Señor, ofrecían mucho. Todo o nada. Claro, pero ¿cuánto te estaban ofreciendo esa plata? No, ¿Cuánto te estaban ofreciendo? Tacaños, ¿para cuál me
Yo creo que lo más lindo que ha hecho Correa es poner en el sitio de izquierda y revelar quiénes son de izquierda. Tú eras de izquierda y estás con Lazo. Por eso, Tú eras de izquierda. Y te acusan de hackear. ¿Qué pasó? Assange es una meba. ¿Al lado tuyo? No. Assange es una meba. ¿Al lado tuyo? No. Esta joyita, don Manuelito, esta joyita que en realidad este señor, imagínense, lo invita el señor Guillermo Lasso al Palacio de Carondelet para recibir a la Comisión de Fiscalización, lo recibe en el Palacio de Carondelet. Él va para allá, tranquilo, pero la Asamblea no le ha dicho que vaya allá al Palacio a hablar de este tema muy sensible, de un interés nacional para Ecuador y para el mundo entero, en este caso ya. El señor también, Fernando Villavicencio, él lo dice en otro video públicamente, él lo dice que el propio señor Guillermo Lasso lo puso en esta comisión de fiscalización. Este señor, digo, está borracho, nos están tomando por el pelo una vez más a los ecuatorianos. Por Dios, ecuatorianas y ecuatorianos, despertemos una vez por todas, unámonos ahora, porque es ahora o nunca. Si lo dejamos a este señor Guillermo Lasso, de verdad se va a salir con las suyas y puede ocurrir lo mismo que ocurrió con Lenín Moreno. Han pasado ya varios años y el señor Lenín Moreno está tranquilito por allá por los Estados Unidos y no hay ni una investigación hasta el momento. Estimado segundo, nuestra audiencia nos quiere muchísimo, que todavía nos acompaña y realmente agradecidísimo con ustedes, estimadas amigas y amigos que nos siguen en diferentes medios, en diferentes partes del mundo, que nos están escuchando, a mi persona, pues ya don Manuelito, y desde aquí, pues haciendo voz de estos canales, de estos medios digitales, acompáñenos, así nos fortalecemos para poder dar voz y eco a todos. Don Manuelito, ¿qué nos puede decir acerca de esta joya de video del señor Villavicencio? Estimado don Jorge, como ciudadano indígena y netamente indígena, no soy dirigente, no seré dirigente, y si alguna vez soy dirigente de un pequeño núcleo de indígenas, será por el afán de servir, quizás hasta con mi propia vida, y defender a este sector que siempre ha sido vulnerable. Digo esto ¿por qué? Porque por el hecho de que uno ya está en la escuela, y yo solamente he estado en la escuela, la vida me ha enseñado a entender sobre el diario vivir del sector político, porque dependemos de las decisiones políticas. Si alguien dice, pues yo no soy político ni politiquero, es una equivocación tener ese concepto. Porque yo compro todos los días una libra de azúcar y cada día sube. Y sube el precio del azúcar, pero por las decisiones políticas. Y por eso me ha interesado esto. Cuando yo tuve 15 años, por ahí por el 75 del milenio pasado, salió un libro que fue como que hoy es el Pandora Papers de conmoción mundial. El libro del ex agente de la CIA, Philip Agee, ya fallecido. Agente de la Central de Inteligencia. Libro que fue prohibido la libre circulación en el Ecuador por los poderes fácticos de esa época. Sin embargo, el libro trascendió y tuve que leerla 1, 2, 3, 4 veces hasta entenderla bien. Y a partir de haber leído ese libro, yo veo la mano del imperio en cada accionar de los políticos ecuatorianos. Y ahora más en los políticos del sector indígena. Veo la mano del imperio. Philip Agee dice en su texto
que ellos se dedican a reclutar a nacionales, en este caso ecuatorianos, para que le hagan el trabajo sucio que ellos emiten desde sus oficinas. Ellos hacen una selección de quién es el personaje más funcional a sus intereses. Y lo primero que está lógico, pues el dinero. Entonces, no es la voz de este ciudadano, sino lo mismo que dice la joyita esta, como lo llama usted, Fernando Villavicencio. Él lo está diciendo, que tiene la protección del FBI, que tiene la protección del Mossad, todos cuerpos de inteligencia. Y si ellos protegen a este nefasto ciudadano, es para que haga dos trabajos: denunciar lo que no le conviene al imperialismo y callar lo que le conviene al imperialismo. Entonces, ciudadanos como este no pueden ser calificados ni comprendidos como patriotas ni como ecuatorianos nativos. Estos deben hacer todas sus travesuras desde el país donde reciben sus recursos. Estos son unos antipatrias. Y lógico, para eso trabaja la prensa. 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, configurando un personaje para que pueda seguir defendiendo sus intereses. Eso es Fernando Villavicencio. Es el muñeco de la embajada. Todas sus explicaciones, todas sus supuestas denuncias, todas sus mentiras, todos sus argumentos le saldrán en un papelito a decir: mira, esto tienes que decir, esto tienes que no decir. Y claro, no te preocupes, nosotros te protegemos. Y no importa a quién perjudique, con que él viva bien, como lo acaba de decir él con su boca, que él tiene offshore. Lógico. Ahora tiene que defenderle a Guillermo Lasso, pues. A lo mejor son socios. Y si él dice que Wikileaks, que Julian Assange, el que le entregó Lenín Moreno en la embajada de Londres, en la embajada ecuatoriana en Londres, le queda corto para Villavicencio, él lo está diciendo. ¿Qué nomás sabrá? O sea, en pocas palabras, él es otro poder tras del poder de Guillermo Lasso. Ojalá la asamblea, esta asamblea, con asambleístas de UNES en la mayoritario, y que recién se ha unido Pachacuti, aunque ojalá se pudiera creer en las acciones de Pachacuti, que yo personalmente no lo creo. Ellos están de acuerdo a la conveniencia. Y permítame decirle que a lo mejor ellos pidieron que se formule la nueva comisión, que lo veo y lo respeto y lo aplaudo como ciudadano humilde, pero había un asambleísta de apellido Sánchez que propuso una comisión especial para investigar a Guillermo Lasso. ¿Pero por qué? Porque seguro decían: ¿cómo va a ser posible que solo Villavicencio coja el paquete de dólares? Nosotros también tenemos que coger alguito, pues no. Que nos dé también Lasso a nosotros alguito. Y por eso querían la comisión especial y manejada desde Pachacuti. Que le engañen a cualquier otro ciudadano con ese cuento de que son transparentes. No son transparentes, Pachacuti. Ojalá que los militantes de Pachacuti revisen hoy en las redes sociales. El libro ya está digitalizado. Leamos, investiguemos, informémonos y van a darse cuenta quiénes nos gobiernan en las oscuras. Y no son los ecuatorianos, son los poderes fácticos, don Jorge. A ese servicio está Villavicencio, que lamentablemente, y ahí tiene que aprender Pachacuti. Ustedes le protegieron en Sarayaku,
Usted le dieron una palabra que decía Marlon Santi. Don Jorge, ¿qué se ha creído Marlon Santi? Que su territorio es otra nación, otro estado. Él dijo que le ha dado asilo político. O sea, ya se creen integrantes de otro estado. Yo lo respetaría, don Jorge, y ciudadanos, si es que ellos pensaran en otro estado paralelo, pero al servicio de sus ciudadanos. No es así. Ellos están al servicio de su grupito de dirigentes, de sus grupitos de familiares, con que están cómodos ellos, recibiendo todos los dineros de las ONGs, están felices. El resto les importa un comino. Por eso en nuestro sector no somos asociados ni a la CONAIE ni a ninguna organización de nivel nacional, porque ya lo tenemos claro. No son funcionales a nuestros intereses, sino a los intereses personales de la dirigencia indígena. Ellos le dieron pues protección a Villavicencio en Sarayaco y ahora están que se pelean los compadres. La misma cosa son los dirigentes del sector indígena, CONAIE, Pachacuti y Villavicencio, son la misma cosa desde mi punto de vista, y es la convicción que tengo de acuerdo a lo que dice Philip Agge en su documento. Es apasionante leerle a Philip Agge y vamos a entender quién nos gobierna y cómo nos gobierna el imperio en nuestro país, en toda Latinoamérica y creo que en el mundo. Mi punto de vista, don Jorge. Muchísimas gracias, don Segundito. Acá ya en Europa, también en Francia, ya son las 1:37. De verdad, agradecidísimo con nuestra audiencia que nos ha acompañado en esta hora y 32 minutos. Queremos hacerles una cordial invitación para el próximo jueves 21 de octubre a las 21 horas, hora europea. 21 horas, hora europea. En Ecuador serían a las 2 de la tarde en Ecuador. La vamos a tener a nuestra asambleísta Esther Cuesta. Vamos a hablar de sus 100 días de su gestión como asambleísta. Vamos a hablar temas de coyuntura. Vamos a hablar todo lo que está ocurriendo ahorita en nuestro país. Así que el próximo jueves también nos va a acompañar don Segundito Manuel Caguas para entrevistarle a la asambleísta por Europa, Asa y Oceanía, a la asambleísta Esther Cuesta. Don Segundito, un saludo final ya para despedirnos de nuestra amable audiencia que nos ha acompañado en esta hora y 33 minutos. De verdad, agradecidos a todos porque nos han ayudado a compartir este en vivo, así puede llegar a muchas personas. Un saludo final, don Segundito. Gracias, estimado compañero Jorge, desde Milán, Italia, desde Voces Migrantes TV. Agradecer también a la ciudadanía, a los cibernautas que nos sintonizan, estos medios digitales que hoy por hoy es una alternativa para exponer nuestra voz de protesta, a lo mejor también nuestras alegrías y nuestras tristezas de la vida política de nuestro país. A ustedes que son la razón de nuestro trabajo, no importa, don Jorge, el tiempo, las malas noches, que tengamos que estar a las madrugadas haciendo este programa de opiniones. Lo importante es manifestar nuestra forma de pensar. Felicito a don Jorge también ese sacrificio como un ciudadano de bien, porque a nosotros no nos pagan, ni siquiera pedimos que nos paguen, ¿no? Vivimos de nuestro propio trabajo diario. Esto lo hacemos porque el país nos importa. Nuestra clase social humilde y humillada por los gobiernos actuales nos necesita. Y por esa razón agradezco su sacrificio y de todos quienes comparten este contenido. Estaremos siempre al servicio de ustedes. Desde el Páramo, que ha compartido el programa de hoy, como también de Voces Migrantes TV, le agradezco muchísimo y espero estar a la altura de ustedes y cuando ustedes lo requieran. Siempre estamos al servicio de ustedes. Gracias, estimado Jorge.
Muchas gracias, don Manuelito. A toda nuestra audiencia los invitamos a seguir esta página que se llama Desde el Páramo. Es la página que administra don Manuelito Segundo Caguas, así que los invitamos a seguir esta página, que de ahí también, desde ahí de Voces Migrantes van a estar saliendo varios programas que los va a estar organizando nuestro compañero Segundo Manuel Caguas. Muchísimas gracias a nuestra amable audiencia. Nos vemos en los próximos días. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana en Ecuador y en el mundo entero. Jorgito, si me permite, una ligera invitación. El día sábado, al mismo horario actual, en Ecuador estaremos analizando con un gran líder indígena de la provincia de Loja, un programita de la misma naturaleza en el que queremos hablar sobre la justicia indígena en nuestro país. Un tema muy importante para nuestro sector por el hecho de que la inseguridad ciudadana y que las autoridades ordinarias están haciendo de la vista gorda con casos muy tristes y delicados que están aconteciendo en la ruralidad. Creo que la justicia indígena es nuestra alternativa. Ese programa lo tendremos el día sábado y espero que nos acompañen. Nada más. Gracias, don Jorge. Muchísimas gracias a nuestra amable audiencia. Buenas noches.